Hola, vamos a tratar de hacer hoy esta clase de comunicación digital M-Área sobre el canal ruido auditivo blanco gaussiano o AWGN por la sigla en inglés para teoría de las comunicaciones. Vamos a empezar entonces definiendo nuestro modelo de comunicación. Así vamos a tomar el modelo de sistema bien simple con el que habíamos arrancado al principio de todo, donde vamos a tener una fuente de información que va a emitir mensajes M sub I, y de esta fuente va a poder emitir M mensajes distintos, por eso lo de comunicación M-área. Esos mensajes van a pasar al sistema de transmisor que, como habíamos mencionado en su momento, los va a convertir o va a generar a partir de estos mensajes una señal S sub I, cada una asociada a un mensaje, ¿sí?, distinto, y esa señal va a viajar a través de un canal hasta llegar a un receptor. ¿Sí? El receptor en realidad va a recibir una señal RDT porque el canal va a modificar a estas señales SI, y lo que va a hacer el receptor es tratar de obtener la mejor estimación posible de este mensaje que se envió a partir de esta señal RDT que le llega. Estas señales SI las vamos a modelar como señales de energía, de duración T, no importa cuánto, pero de duración finita. Y el canal, como habíamos anticipado, lo vamos a modelar como un canal que lo único que hace es agregar ruido aditivo, o sea, sumar ruido, NDT, que es un proceso gaussiano, blanco, con densidad espectral de potencia D. ¿Sí? Esa D podrá hacer distintas cosas dependiendo del tipo de señales que estamos trabajando. Si estamos trabajando en banda base, esta D será el famoso N0/2, si no, será N0 cuando trabajemos en modelo pasabanda. En definitiva, RDT, la señal que recibe el receptor, está compuesta por SDT, la señal que habíamos enviado, más un cierto NDT, que es este proceso blanco gaussiano de ruido. Lo que vamos a intentar hacer primero es obtener lo que vamos a llamar un modelo de canal vectorial. Entonces, para eso vamos a usar estas ideas que estuvimos trabajando al principio de la materia de espacios vectoriales, en particular de espacios de señal. Con estas M señales, S sub I de T, ¿sí? Recordamos, tenemos una para cada mensaje posible. Lo que vamos a hacer es vamos a generar un espacio de señal de dimensión N, ¿sí? Que por supuesto, como ya vimos, va a ser menor o igual que la cantidad de señales que tenemos, porque algunas de estas señales podrían ser linealmente dependientes. ¿Cómo estamos seguros de que esto va a generar un espacio de señal? Bueno, no vamos a entrar en los detalles ahora acá, pero como pedimos que estas SI fueran señales de energía, las señales de energía forman un espacio vectorial, un espacio de señal, cumplen con todas las propiedades que tienen que cumplir. ¿Sí? El espacio se llama L2 normalmente. Es en particular un espacio de Hilbert, lo que habíamos comentado también en su momento, o sea que además de ser un espacio vectorial, tiene varias otras propiedades, es un espacio métrico, tiene producto interno y demás. Entonces, decíamos, vamos a generar un espacio de dimensión n a partir de estas m señales que vamos a enviar por el canal. Este espacio va a tener como cuerpo el cuerpo de los reales, el conjunto de los números reales, si usamos representación en banda base de la señal, o sea, si son señales de banda base, o sobre los complejos, si vamos a usar el modelo equivalente en banda base de señales pasabanda. Supongamos entonces que tenemos una base ortonormal para este espacio generado por la CCI, ¿sí? Como dijimos que iba a ser de dimensión n, esta base tendrá n elementos phi sub j, y van a formar una base ortonormal. Recordemos que estamos seguros de que podemos encontrar una base ortonormal porque tenemos el procedimiento de Granoff-Schmidt, ¿sí? A partir de este conjunto de n señales SI podremos fácilmente, dependiendo del caso, pero tranquilamente generar la base ortonormal que estamos necesitando acá. Una vez que tenemos esa base, sabemos que todas las señales SI las podemos representar como una combinación lineal de elementos de la base, y los coeficientes de la combinación lineal, estos S sub I J, serán las coordenadas de cada una de las señales S sub I, que se calculaban, ¿se acuerdan?, haciendo este producto interno con la señal SI y el elemento J de la base para la coordenada J. ¿Sí? Este producto interno o proyección también, recuerdan que hemos llamado. De esta manera, entonces, con esta base, vamos a poder representar todo lo que entra al canal
usando solamente n coordenadas, ¿sí? Como la base tiene n elementos, yo con n coordenadas tengo identificado de forma unívoca cada una de las señales SI que va a entrar al canal. ¿Qué nos pasa a la salida de este canal? A la salida, a esas señales SI que las representábamos con n coordenadas, se le sumó ruido. Y para representar al ruido necesito infinitas dimensiones. ¿Por qué? Bueno, es un poco complejo en realidad el asunto con el ruido. El problema viene de la mano de que nosotros estamos usando un modelo de ruido blanco. El modelo de ruido blanco, ¿se acuerdan ustedes? Era un proceso que podíamos, por ejemplo, ver que tenía una densidad espectral de potencia infinita, así, plana, de menos a más infinito en frecuencia. Eso ya nos da una pauta entonces de que hay infinita información contenida en ese proceso y por ende necesitaríamos infinitas dimensiones para representarlo. También podemos pensar del lado de la autocorrelación. Recordemos la autocorrelación del proceso blanco es una delta de Dirac, es decir, que estamos suponiendo que este proceso instante a instante se descorrelaciona y que encima como es gaussiano se vuelven independientes las variables aleatorias. Y entonces, como no hay ninguna relación de ningún tipo entre los valores del proceso instante a instante, para cada instante vamos a necesitar una dimensión, básicamente, y de ahí las infinitas. No solo infinitas, sino que va a ser un continuo, un infinito continuo de dimensiones. Bien, eso es un problema, pero no nos importa, porque vamos a poder seguir trabajando en dimensión finita. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a proyectar ortogonalmente la señal que recibimos, R de t, que era la suma de SI más n, en el espacio que genera esta base de dimensión n que habíamos obtenido a partir de las SI. ¿Sí? Proyectar ortogonalmente, recuerden, era, si tenemos una base ortonormal, simplemente quedarme con las coordenadas las que se corresponden a este subconjunto de vectores de base, ¿sí? Como esto es un subespacio de un espacio más grande, el de las SI, en realidad podemos suponer que tenemos una base mucho más grande, de la cual esta es un subconjunto. Proyectar en este espacio es quedarme con las n coordenadas de R que generan estos elementos de la base. Es decir, calcular, ¿sí?, esta proyección, este producto interno de la señal R que llega con cada elemento de la base, phi sub j, y eso me va a dar una coordenada de RJ de la proyección de R sobre esta base, ¿sí? No son todas las coordenadas de R, insisto, porque como R tiene sumado el ruido, necesitaría infinitas coordenadas para representarlo del todo. Pero lo que representan estas R son las coordenadas de la proyección en esta base. Si hacemos la cuenta, ¿sí?, ponemos acá R de t, reemplazamos por S de t más N de t, obtenemos que estas RJ, estas coordenadas, están compuestas por dos partes. Una que son las S y J, las coordenadas de SI que ya habíamos calculado en la diapositiva anterior, y sumado acá una coordenada NJ, le vamos a llamar, que no es ni más ni menos que la proyección del ruido en esta dimensión J. ¿Sí? Entonces, tenemos hasta ahora estas RJ, las coordenadas RJ, las coordenadas de R en la base de las señales de entrada, se compone de esta suma y es en definitiva entonces una variable aleatoria, porque recordemos, esto venía de hacer la cuenta con un proceso gaussiano, es un proceso aleatorio, gaussiano, por ende va a ser una variable aleatoria, y estas en realidad también son aleatorias porque yo no sé cuál mensaje se me envía, entonces, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, bueno, vamos a asignarles probabilidades a esos mensajes. ¿Qué características tiene esta variable aleatoria de RJ? La media, ¿sí?, si la miro como que la parte aleatoria es el ruido, y estos, si bien los desconozco, por un rato los pienso como, bueno, para cada comunicación, cada vez que envío algo, este está fijo. Visto así, entonces la esperanza de RJ es este S sub IJ. Pero claro, en realidad es una media que es aleatoria, porque va a depender justamente del mensaje que yo esté enviando en cada momento. La varianza, ¿sí?, de estas RJ, la calculo así, está en la definición de varianza, ¿se acuerdan? ¿Sí? La esperanza del módulo de R menos la media era SIJ. Si hago RJ menos la media, me queda en definitiva NJ. O sea que esta es la esperanza del módulo de NJ, que no voy a hacer las cuentas, las pueden hacer ustedes tomando la definición de NJ con la integral de la fórmula anterior, pero van a ver que esto es la varianza en definitiva de NJ que nos da B, la densidad espectral de potencia del ruido. La covarianza, sí, es un poquito más
larga la cuenta, pero también se las voy a dejar para ustedes porque creo que pueden hacerla. Si se calcula de esta manera, esta es la definición de covarianza, si es la esperanza del producto de R menos U media en este caso en dos coordenadas distintas, ¿sí? En RJ y en RK. De nuevo, esto me va a quedar la esperanza de NJ por NK, o sea que en definitiva lo que me queda es la covarianza del ruido, y haciendo las cuentas que les digo, dejo para ustedes, se puede mostrar que la covarianza del ruido es una delta de Kronecker, ¿sí? O sea que esta covarianza es 0 si J es distinto de K, y solo tiene un valor distinto de 0 cuando J es igual a K, que se reduce al cálculo de la varianza anterior que nos daba D. Cuando hagan esta cuenta, van a tener que poner acá la integral de n de t por phi sub j, acá la integral de n de t por phi sub k, cada uno en un t distinto, está en t1 y está en un t2, ¿sí? Porque son procesos aleatorios, tenemos que ver la covarianza en distintos instantes de tiempo. Y ahí van a tener que usar dos hechos, dos condiciones para poder hacer la cuenta. La primera es que el ruido es blanco, entonces la esperanza de n de t1 por n de t2 va a dar una delta Dirac, justamente. Y la otra condición que va a aparecer, y esta es interesante para poder llegar a este resultado, es que los elementos de la base, los vectores phi sub j, son ortogonales, en realidad son ortonormales, ¿sí? Y por eso se obtiene esta delta. El hecho de que sean ortogonales hace que esta función sea una delta, y el hecho de que sean ortonormales hace que en 0 el valor de esta covarianza sea exactamente la varianza de D, sino que acá quedaría un término que dependería de las amplitudes de las funciones de base. Bueno, como dijimos que estos SIJ eran aleatorios, lo que vamos a ver es qué pasa si yo condiciono al valor de estos SIJ. Y entonces, lo interesante de notar es que si yo condiciono a los SIJ, estos RJ son gaussianos, porque como esta es una variable aleatoria gaussiana, de media 0 y varianza D, si yo le sumo un número, una constante, ¿sí? Al condicionar estoy como pensando que esto es una constante, esto sigue siendo una variable aleatoria gaussiana al que solamente le cambié la media. Claro, la media era este S sub IJ que calculamos acá. Entonces la densidad de probabilidad de los RJ condicionados a los SIJ es una gaussiana, con varianza D, que la calculamos acá, y media SIJ, que la habíamos calculado acá. Como además son no correlacionados, este es R y J, porque la covarianza solo es distinta de 0 cuando son el mismo R, entonces en definitiva lo que tenemos es que estos RJ son condicionalmente independientes. ¿Se acuerdan la propiedad de las gaussianas? ¿Sí? Gaussianas no correlacionadas son independientes. Y en este caso entonces vamos a decir que son condicionalmente independientes, porque la gaussianidad de los R viene cuando yo condiciono a un S y J en particular. En ese caso son gaussianos y por ende, como eran no correlacionados, independientes. Bien. ¿Qué nos queda afuera de esta representación? Acá dijimos, bueno, esta es toda la caracterización que hacemos de los RJ para estos n vectores de base que hemos generado con nuestras señales S sub i. ¿Qué no estamos representando? ¿Qué quedó afuera? Todas esas dimensiones, esas infinitas dimensiones que dijimos que había. Vamos a ver qué pasa si agregáramos otra función más a la base, ¿sí? Una phi sub n más 1. También usando Gram-Schmidt, ¿sí? Como quedaron cosas afuera, puedo agarrar una de esas cosas que quedó afuera y usarla para generar un nuevo elemento, un nuevo vector de la base con el procedimiento de Gram-Schmidt. Calculemos entonces cuál sería la proyección Rn más 1 ahora de esta señal de llegada sobre este nuevo elemento de la base. R de t de nuevo es S sub i más n, y tengo que hacer la proyección sobre phi n más 1, bueno, como esto es una suma, y la proyección es una operación lineal, puedo, o el producto interno, puedo hacer por separado con SI con n. Claro, la proyección de SI, o el producto interno de SI con este nuevo elemento de la base me va a dar 0, porque SI estaba completamente contenido, completamente definido por los n primeros elementos de la base, de 1 hasta n. Entonces, no puede haber nada de SI en la dirección generada por este nuevo elemento de la base. Por ende, esta proyección da 0. Y esta nueva cuenta dará otro NJ nuevo, en este caso el NN más 1, que dependerá del ruido que me tocó. Pero en definitiva, entonces, lo que tenemos es que las RJ, las proyecciones de la señal de entrada,
sobre las primeras n dimensiones, estas que construimos con las señales SI, tienen esta forma. Una parte que depende de la señal de entrada más una componente de ruido, y las que quedarían por fuera de estas n primeras dimensiones que construimos, solo tienen componentes de ruido. Por lo tanto, en estas primeras n está toda la información posible sobre las señales SI. En términos matemáticos se dice que eso es un estadístico suficiente de SI. En realidad la definición de estadístico suficiente tiene una definición formal, pero no vamos a entrar acá al caso. Para nosotros nos basta la idea. Está contenida toda la información posible sobre SI, está contenida en estas n coordenadas. Entonces, estas n coordenadas forman un estadístico suficiente. Y todas las demás son irrelevantes, porque no tienen nada sobre SI. Y a mí lo que me interesaba era ver qué pasaba con SI para poder obtener un estimado del mensaje. Con lo cual, estas proyecciones por encima de las que se generaban con las señales SI, las puedo tirar a la basura, no me importan para nada. Entonces me puedo quedar solamente con estas n, y ahí acá está toda la información que yo necesito. Entonces puedo trabajar en dimensión finita. ¿Qué estoy diciendo con toda esta perorata? En definitiva no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que ya sabemos de señales y sistemas. El modelo de ruido blanco solo sirve si yo voy a filtrar la señal. El modelo de ruido blanco lo pongo a la entrada, pero lo que yo voy a analizar es qué pasa a la salida después que ese ruido blanco pasó por un filtro, por un sistema, además lineal tiene que ser, porque si no el ruido blanco no es muy buen modelo tampoco. Y nosotros lo que dijimos que íbamos a hacer era proyectar. Bueno, ¿se acuerdan de lo que vimos? Lo que yo les conté cuando vimos espacio de señal en la primera clase. Proyectar es filtrar, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es, el ruido blanco lo vamos a filtrar y nos vamos a quedar con la parte que vive en el espacio del filtro, digamos. Bien, con todo esto entonces, lo que podemos hacer es ver al canal AWGN como un canal vectorial de dimensión igual a la del espacio de señal generado por las SI. O sea, vamos a pasar de este modelo de señal analógica, ¿sí? RDT es igual a SDT más NDT, a un modelo equivalente en vectores. Un vector R de n componentes, que es igual a un vector SI de n componentes, más un vector n de n componentes, donde n es la dimensión de este espacio de señal en el cual tienen que sí o sí vivir todas las SI que yo voy a transmitir. Entonces, fíjense que simplifiqué bastante el problema, porque me pasé de un mundo analógico continuo a un mundo vectorial de dimensión n, vectores de n componentes, nada más. ¿Y cuál va a ser la tarea del receptor entonces? Agarrar estas n componentes de R y hacer una elección óptima del mensaje entre todos los m mensajes posibles, ¿sí? Usando esta información que tiene que hacer. O sea, en definitiva, lo que tiene que hacer el receptor es un test de hipótesis múltiple, ¿sí? Hay m hipótesis a probar ahora. Lo que tiene que ver es cuál de estas m hipótesis es la mejor con algún criterio que, por supuesto, como ya les habíamos anticipado, el criterio va a ser el criterio MAP, el criterio de máximo posteriori, ¿sí? Que vamos a usar para nuestro test de hipótesis. Y además vamos a suponer en nuestros sistemas de comunicaciones en general, no tiene que ser siempre así, pero en general va a ser así, vamos a suponer que los mensajes son equiprobables, o sea que la probabilidad a priori de todas las hipótesis es 1 sobre m. ¿Sí? Tengo m hipótesis, equiprobables, probabilidad 1 sobre m. Las distribuciones a posteriori, que son lo que tengo que maximizar con el criterio MAP, es decir, la distribución de la hipótesis HI dado el vector R que está llegando al receptor. ¿Se acuerdan que esta la convertíamos con el teorema de Bayes a la densidad de probabilidad de R dado el mensaje por la probabilidad de esa hipótesis dividido la densidad de probabilidad de R? Estas, ¿se acuerdan? Se iban a cancelar porque aparecen en todas las hipótesis, aparecen en el mismo, entonces lo puedo eliminar. Y estas después también las vamos a eliminar porque como supusimos mensajes equiprobables, para todos va a ser 1 sobre n. O sea que lo que me interesa ahora es ver cuál es la forma de estas, ¿sí? De la densidad de probabilidad de la señal que me llega, dado que supongo un mensaje enviado, un mensaje determinado enviado. Esa densidad de probabilidad es bastante sencilla. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, los R, cuando yo los condiciono a las SI,
son gaussianos. Acá les puse condición a la MI. Bueno, pero condicionar a la MI es lo mismo que condicionar a las SI porque las S eran las señales asociadas a los mensajes y cada mensaje tenía una señal asociada. Así que esto es lo mismo que condicionar a SI. Y acá, de hecho, lo puse así. Entonces, una vez que condicioné SI, yo ya sé que estos R tenían densidad gaussiana y eran condicionalmente independientes. Por ende, la distribución conjunta de estos R va a ser ni más ni menos que el producto de las distribuciones de cada uno de los elementos de este vector, de cada uno de los RJ. Y esa distribución era la que habíamos calculado hace un ratito, que era gaussiana, con varianza D y media S sub I J. ¿Sí? De acá la importancia de la condición. ¿Sí? Como yo condicioné a las S y J, puedo hacer estas dos afirmaciones, que la densidad conjunta es el producto de las densidades marginales y que esas densidades marginales son gaussianas. Bien. El test, entonces, test map, ¿se acuerdan? Era elegir el MI que maximizaba esta cantidad. Es lo mismo que elegir el MI que maximiza esta cantidad, porque estas son todas iguales y esta está en todos los términos. Por ende, el M óptimo, según criterio map, es el que, de entre todos los MI posibles, el que maximiza esta fórmula. Y ese es el test. Eso es lo que tiene que hacer un receptor. ¿Sí? O sea, en principio podríamos terminar acá y decir, bueno, ya está. El receptor tiene que hacer esta cuenta para cada R que recibe, ¿sí? Tiene que calcular las coordenadas R sub J, proyectando sobre la base que representa todo el espacio de señal, calcular estas densidades de probabilidades para todos los SI posibles y quedarse con el que la hizo máximo. Bueno, eso no va a ser así, el receptor para hacer eso tendría que hacer demasiado trabajo, demasiadas cuentas, entonces vamos a ver si podemos simplificar un poco este test. Y lo vamos a simplificar tomando el logaritmo de esta densidad de probabilidad, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan? Como el logaritmo de función creciente, maximizar esta función es lo mismo que maximizar el logaritmo de esta función. Si tomamos logaritmo, como teníamos una productoria, me va a quedar, esto se va a convertir en sumas, y encima, como dentro de la productoria tenemos exponenciales, me va a quedar solamente el exponente acá, ¿sí? Estas quedaron con signo menos porque este término estaba en un denominador y este era el exponente de las exponenciales, que era menos estas RJ menos SIJ al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tomando el logaritmo y operando un poquito, me queda que el logaritmo de la densidad es esto. Lo que tengo que maximizar es esta nueva fórmula. Pero, fíjense que hallar el máximo de esta expresión equivale a hallar el mínimo de esta suma. Es decir, el test, en definitiva, se convierte en decidamos por la hipótesis que hace que esta suma sea mínima. ¿Por qué? Porque yo quiero maximizar toda esta cuenta y como esta suma siempre es positiva, porque es la suma de cuadrados y está restando, la manera de maximizar esta cuenta es minimizar entonces esta suma. ¿Y esta suma qué es? Si yo, el cuerpo en el que estoy trabajando es el cuerpo de los reales, esta suma es la distancia. Es la distancia euclidia entre los vectores R y S. ¿Sí? S sub I. Porque es la suma de la diferencia de las coordenadas al cuadrado. Entonces, el resultado, que lo que estoy diciendo en definitiva es el test, es elegir la hipótesis que minimiza la distancia euclidia entre el vector que recibí y cada uno de los vectores posibles de señal. Es un resultado que también es válido si yo elijo como cuerpo el conjunto de los números complejos, ¿sí? O sea, cuando trabajo con señales pasabandas, solo que ahí hay que modificar levemente la distribución del ruido. La distribución del ruido no es la gaussiana que conocemos, sino es una gaussiana compleja, para que en definitiva acá se arme la suma de los módulos cuadrados, no del cuadrado de esta cuenta. Pero no importa, el resultado es el mismo. Si uno quiere el detalle de la cuenta, lo puede buscar en cualquier libro que está. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo el test? En definitiva, lo que hizo el test era lo que habíamos dicho que hacía todos los tests de hipótesis. Dividían el espacio de observación, o equivalentemente el espacio vectorial, ¿sí? El espacio de observación ahora tengo esta equivalencia con el espacio vectorial de las señales generado por las señales SI. Y lo que hizo fue dividirlo en m regiones distintas. Por ejemplo, si tengo m igual 4, es decir, tengo 4 señales SI, S1, S2, S3, S4, en dimensión 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, no necesariamente la dimensión coincide con la cantidad de señales.
puedo representar esas señales, entonces, en un plano, porque la dimensión es 2. Y acá yo hice un dibujito, por ejemplo, de cómo serían las coordenadas de las 4 señales que yo voy a enviar en este espacio de señal, ¿sí? Los ejes, ¿sí? El eje horizontal y el eje vertical, tendrán como nombre, acá, este sería el eje del primer elemento de la base, φ1, y este sería el eje del segundo elemento de la base, φ2. Y esta sería la representación de estas 4 señales en un espacio de dimensión 2. ¿Qué hace el test de hipótesis? Dijimos, lo que teníamos que hacer era elegir como señal válida, como mejor elección o elección óptima de la señal enviada, la S que quede más cerca de la señal que yo recibí. La señal que yo recibí puede caer en cualquier lugar de todo este plano, ¿sí? Puede ser cualquier punto de acá. Porque al sumársele ruido, ¿sí? Las coordenadas me pueden dar cualquier cosa. Lo que tengo que hacer es, una vez que cayó esa R en alguno de estos lugares, fijarme cuál es el S que le quedó más cerca. Entonces eso divide el espacio en 4 regiones, que esas 4 regiones me quedan así. Todos los puntos que están en este espacio de acá, en este ángulo, son los que están más cerca de S2. Todos los que están acá son los que están más cerca de S1, los que están acá de S4, acá de S3. Entonces, cuando llega una señal R, el receptor tiene que calcular la proyección en cada una de estas dimensiones y fijarse en qué lugar cayó las coordenadas de estas R, qué punto del plano dibujan, y dependiendo de en qué región me cayó, decir, bueno, cayó acá, listo, entonces el mensaje enviado era S2. Ahora viene otro y cayó acá, el R, en este lugar. Bien, entonces el mensaje enviado era el S3. Y así tengo armado entonces el test de hipótesis, que es lo que tiene que hacer el receptor. Podemos simplificar todavía más este cálculo si hacemos esta siguiente observación. La distancia al cuadrado entre R y S la podemos descomponer de esta manera. Espero que recuerden que era esto, ¿sí? Por algo se los di en la primera clase, no fue en vano. Esto es el teorema del coseno, ¿sí? El teorema del coseno que dice que esta suma del módulo cuadrado, esta distancia del módulo cuadrado de esta diferencia, se puede hacer como la suma de las coordenadas de RJ cuadrado más la suma de las coordenadas de 6J cuadrado menos 2 veces la parte real, esto significa la parte real, de RJ por SIJ conjugado. En definitiva, lo que estoy diciendo es, esta distancia la puedo calcular como la energía de R, ¿sí? Esto es la definición de energía de R, más la energía de S, esta es la definición de la energía de S, de hecho, menos 2 veces la parte real, y esta suma es el producto interno entre el vector R y el vector S. O sea, nuestro test, que era minimizar esta distancia, ahora podemos darnos cuenta que equivale a hacer que esta cuenta, ES y menos 2 veces esta parte real, sea mínima. ¿Por qué digo solamente esta parte? Porque esto, la energía de R, no depende de la hipótesis que yo esté tratando. Para todas las hipótesis, este E sub R es el mismo, porque solo depende de la señal que recibí. Entonces, como para todas las hipótesis es el mismo, no va a influir en la maximización sobre las distintas hipótesis. Van a influir estos dos términos, donde aparecen las SI. Y lo que voy a decir es, bueno, en vez de minimizar esta resta, voy a maximizar el opuesto de esto, ¿sí? O sea, la parte real de este producto interno menos un medio de esta energía. Fíjense que lo que hice fue además dividir por 2, para que acá solo quede la parte real del producto interno. Y esto es en definitiva lo que tiene que hacer el receptor. Calcular la parte real de este producto interno, o esta proyección, restarle un medio de la energía de la SI que le tocó, y fijarse, repetir esto, ¿no? Para todas las SI, las MSI, y fijarse cuál es la más grande. O sea, lo que acabamos de hacer es armar el receptor con correlador. Porque esa proyección, ese producto interno entre R y S, yo ahí lo había puesto en las coordenadas, pero es el producto interno. Da lo mismo si lo hago en las coordenadas o si lo hago con las señales del espacio vectorial. Entonces, lo que tengo que hacer es la correlación entre R y S1, o sea, multiplicar a R por S1 e integrarlo, quedarme con la parte real, restarle un medio de la energía del S que le tocó, repetir esto para todos los S posibles y fijarme cuál me da más grande de todos. El que me dé más grande
lo elijo como mensaje estimado, y esta estimación va a ser óptima en el sentido de máximo a posteriori, que recuerden que lo que hacía el criterio de máximo a posteriori era minimizar la probabilidad de error. Bien. Vamos a hacer el caso particular de un sistema binario, ¿sí? Donde m, la cantidad de mensajes posibles, es 2. Tengo dos mensajes, m0 y m1, equiprobables, o sea que ambos tienen probabilidad 1/2, y con señales correspondientes, cada uno le corresponde S0 y S1. ¿Sí? S0 para M0, S1 para M1. El test, habíamos dicho, consistía en hacer la proyección de R sobre S0, la parte real, restarle el medio de la energía de S0, hacer lo mismo con S1 y comparar. Si me da más grande de este lado, me quedo con M1, si me da más grande de este lado, me quedo con M0. Vamos a manipular un poquito esta expresión. ¿Sí? Esta la vamos a pasar restando para acá, este lo voy a pasar sumando para el otro lado, me queda así. Y acá me voy a aprovechar de la linealidad de la parte real y del producto interno para juntar esta resta como la parte real del producto interno entre R y la diferencia entre S0 y S1. Y a este número, un medio de S0 menos S1, la energía de S0 menos la energía de S1, le voy a llamar B sub t, ¿sí? Un valor umbral. Esto va a ser el umbral de decisión. Porque fíjense entonces que lo que hice ahora fue reducir el test a una sola proyección. En vez de tener que calcular la proyección sobre S0 y la proyección sobre S1 y compararlas, calculo una sola proyección. Proyecto la señal que me llegó sobre la diferencia entre S0 y S1, y esa proyección la comparo con un umbral, un número. Un número que no es cualquier cosa, sí tiene que ser esta cuenta para que el test sea el test map, si no estoy haciendo otra cosa. Si esa cuenta me da más grande que el umbral, me quedo con M0, que es el que está sumando acá. Y si me da más chico que el umbral, me quedo con S1, que es el que está restando acá. Digo esto de que está sumando, está restando, porque ya sabemos, ¿no? S0 es 1, es arbitrario quién es S0 y quién es S1. ¿Sí? Puedo intercambiarlos y da exactamente lo mismo si intercambio, por supuesto, en todos lados. Entonces, en definitiva, lo que acabamos de construir es el famoso receptor con correlador que ustedes ya vieron en comunicaciones, como el receptor óptimo para una comunicación binaria, que lo que tiene que hacer es la correlación entre la señal llegada y la señal diferencia entre las dos posibles señalizaciones que teníamos para el 0 y para el 1, y después comparar esa correlación con un umbral. O la versión filtro adaptado, que también vieron en comunicaciones, que es simplemente un equivalente matemático de esta cuenta, es en vez de hacer esta correlación multiplicando por S0 menos S1 e integrando, construir un filtro cuya respuesta imposicional sea esta diferencia reflejada. ¿Sí? Yo acá hice la versión no causal porque no me interesan no me interesa la implementación de este filtro, solo el ejemplo de que esto se puede hacer con filtro adaptado. Bien. Vamos a calcular la probabilidad de error que nos quedó. Recuerdan que la probabilidad de error, para el caso binario, ¿sí? Se definía como la probabilidad de elegir H1 dado que H0 es la verdadera, por la probabilidad de H0, más la probabilidad de elegir H0 dado H1 por la probabilidad de H1. En nuestro caso particular, habíamos establecido que los mensajes eran equiprobables, por ende, estas dos probabilidades, probabilidad de H0 y probabilidad de H1, son iguales, y valen un medio, las dos. Y además, como la densidad de ruido, el ruido que se suma al canal, no depende de cuál hipótesis es la verdadera, ¿sí? Estas hipótesis entonces son simétricas, son completamente simétricas. Es decir, que la probabilidad de elegir H1 dado que H0 era el verdadero y la probabilidad de equivocarme por el otro lado, de elegir H0 cuando H1 era el verdadero, son iguales. Estos dos números son iguales y como estas dos valen un medio, en definitiva lo que estoy haciendo es sumar un medio de un número más un medio del mismo número, me da S0. Yo elegí que esto sea la probabilidad de H0 de elegir H0 dado que H1 era el verdadero. ¿Cuándo elijo H0? Dijimos que elegíamos H0 cuando la parte real de esta proyección era más grande que el umbral. Entonces, la probabilidad de elegir H0 es la probabilidad de que ocurra este evento. La parte real de la proyección más grande que el umbral. Dado H1, ¿sí? Lo arrastramos de acá. El dado H1, ¿cómo se traduce en esta probabilidad? Se traduce en que este R es entonces S1 más N, más el ruido.
¿sí? Como es dado H1, yo sé que el mensaje verdadero es el 1. Pero estoy eligiendo el 0, porque me estoy quedando con... estoy calculando la probabilidad, perdón, de que esto sea más grande que el umbral. De nuevo, vamos a descomponer, ¿sí? este producto interno usando la linealidad del producto interno en la parte real, como lo vamos a componer como el producto de S1 con S0, acá, el de S1 con S1, restando, y el de N con la diferencia, S0 menos S2. Y el umbral, ¿se acuerdan? Era la diferencia de las energías sobre 2. Ya no pongo más el lado H1 porque ya lo usé. Ya dije, bueno, el lado H1 es que en R el vector de señal es S1. Fíjense que esta cuenta, el producto interno de S1 con S1, es la energía de S1. ¿Sí? Las partes reales además porque es un número real. O sea, esto es definitivamente la energía de S1. Y esta cuenta, no la parte real, sino el producto interno de N con S0 menos S1, le voy a poner un nombre. Le voy a llamar eta. ¿Sí? Para no andar escribiendo todo el tiempo este producto interno. En definitiva, pasando esto en limpio, me queda que lo que tengo que calcular es la probabilidad de que la parte real de eta sea mayor que, y todos estos los pasé para el otro lado. Este lo pasé sumando para allá, este lo pasé restando para acá. Como este S1 lo pasé sumando, acá esto que era menos S1 sobre 2 se me transforma en más S1, fíjense que el medio lo saqué factor común acá afuera, ¿no? Y se me forma la energía de S0 menos la energía de S1 menos 2 veces la parte real del producto interno de S1 menos S0. Esto, de nuevo, no es ni más ni menos que el teorema del coseno. Ahora lo voy a usar al revés, ¿sí? Voy a juntar todo y decir esto es la norma de C0 más la norma de C1 menos 2 veces el producto real de la parte real del producto interno, es la norma de la diferencia, o la distancia. Le voy a poner como nombre distancia entre S0 y S1 al cuadrado. O sea, que la probabilidad de error es la probabilidad de que la parte real de esta eta sea más grande que un medio de la distancia entre S0 y S1 al cuadrado. ¿Y quién es eta? Eta era el producto interno entre el vector de ruido y S0 menos S1. Tarea para ustedes, demostrar que esto me da una variable aleatoria gaussiana de media nula y varianza sigma cuadrado igual a D, la densidad espectral de ruido, por esta misma distancia entre S0 y S1 al cuadrado. En el caso particular de señales de banda base, la densidad espectral de ruido es N0 sobre 2, y este eta es un número real, porque tanto S0 como S1 son todas señales reales, vectores reales. Entonces la probabilidad de error es la probabilidad de que eta, ya sin parte real, porque es un número real, sea más grande que un medio de esta distancia al cuadrado. Para poder calcularla, voy a normalizar, ¿sí?, esta variable por su desviación estándar, de forma de crearme una variable z que tiene distribución gaussiana 0,1. Acá ya reemplacé sigma por lo que valía. ¿Sí? Recuerden, sigma al cuadrado era d por d 0,1 cuadrado. Acá reemplacé por todos estos números. Y entonces lo que tengo que ver es la probabilidad de que z sea más grande que este número, que eso está tabulado en una función que se llama la función q de este parámetro. La función q justamente calcula la probabilidad de que una variable aleatoria gaussiana 0,1 sea más grande que lo que puse acá como argumento. También en otros libros lo van a encontrar, en vez de con la función q, con la función de error complementario, la ERF, ¿sí? Ahí en ese caso hay unas pequeñas diferencias, va a aparecer un medio de adelante y en vez de ser sobre 2n0 sobre 4. Pero nosotros vamos a usar siempre la q en la materia, ¿sí? Entonces ya está. Esta es la probabilidad de error de un sistema binario, un sistema de comunicación digital binario, que usa un test de hipótesis con criterios de máximo posteriori para elegir cuál fue el mensaje enviado, para decidir cuál fue el mensaje enviado. Podemos hacer un par de ejemplos, ¿sí? En el caso binario antipodal, ¿se acuerdan? ¿Sí? S0 es igual a menos S1. En ese caso, las energías S0 y S1 son iguales, y son iguales a lo que llamamos la energía de bit. La distancia, ¿sí?, la pueden calcular ustedes también como ejercicio, también lo van a tener que hacer en la práctica. Es 4 veces esa energía, la distancia al cuadrado. Por ende, la probabilidad de error que da la famosa Q que ya conocemos de comunicaciones, la Q de la raíz cuadrada de 2 de BN0, que tiene este dibujito. Fíjense que Q es una función decreciente y que decrece muy, muy rápido. Cuán rápido lo vamos a analizar un par de clases más adelante, pero cae muy rápido, ¿sí? De hecho, más rápido que exponencial, con argumentos crecientes.
Y claro, tiene sentido, ¿sí? EBN0 es la relación señal-ruido de nuestro sistema, y entonces lo que estoy diciendo es, por supuesto, la probabilidad de error decrece cuanto más relación señal-ruido tengo, obviamente. Cuanto más potencia yo le pongo a la comunicación, menos errores voy a tener. Esta famosa Q de 2 de EBN0, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tiene el cruce de probabilidad de 10 a la menos 5 en 9,6 dB. Es decir, si pongo una relación EBN0 de 9,6 dB, la probabilidad de error es 10 a la menos 5. El caso binario ortogonal, ¿sí? Donde S0 y S1 están en direcciones ortogonales, tienen la misma energía, ¿sí? No estoy pensando en el caso en que uno es 0, ¿sí? Eso también me da producto interno 0, pero no porque sean ortogonales, sino porque uno es 1. Estoy pensando S0 y S1 distintos de 0 y ortogonales. Tienen la misma energía, pero ahora la distancia se redujo. La distancia 0,1 es 2 veces la energía débil. Por ende, la probabilidad de error me queda Q de la raíz de EBN0. Fíjense que se perdió este 2. Es decir, que este sistema ortogonal es 3 dB peor que un sistema antipodal, porque necesita el doble de energía para obtener la misma probabilidad de error de bit. En definitiva, estamos empezando a ver varias cosas interesantes. Como el test de hipótesis depende de la distancia entre las señales que yo elegí para mi sistema de comunicación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos que minimizar la distancia. Va a ser muy importante, entonces un parámetro muy importante en el sistema, cuál es la distancia entre esas señales que yo elegí. Esto lo vamos a ir trabajando en algunas clases un poquito más adelante. Ya para cerrar nomás, lo menciono un poco por arriba, pero como para que quede más completito. En el caso de señales pasabanda, la densidad espectral de potencia del ruido es N0 en ese modelo, y el ruido lo modelábamos, ¿se acuerdan?, con sus componentes en fase y cuadratura, ¿sí? Es decir, vamos a un modelo complejo del ruido. NT vamos a ver que tiene una componente en fase más J una componente en cuadratura. Y la densidad espectral de potencia, la propiedad que tenían las componentes en fase y cuadratura era que la densidad espectral de potencia la podemos calcular como la suma de las densidades de potencia de cada una de estas. Entonces, esa variable eta que habíamos definido cuando hicimos la deducción de la probabilidad de error va a tener una parte real y una parte imaginaria. Cada una va a ser gaussiana, van a ser independientes entre sí, eta R y eta I, con media nula y varianza. Le puse acá sigma cuadrado sobre 2 porque este sigma es el mismo que el del caso, numéricamente es el mismo que el del caso de banda base, para que se note esta parte. La probabilidad de error, hacemos todo de la misma cuenta, solo que acá sí la parte real es importante. Nos va a quedar que solo depende de eta R, de la parte real del ruido. Acá en vez de normalizar por sigma R, no, puse en vez de sigma R, sigma cuadrado sobre 2, raíz cuadrada, para que me aparezca el mismo sigma del de antes. Y en definitiva, las pormenores de la cuenta lo siguen ustedes, pero lo que interesa es que llegamos al mismo resultado que el de bandas bases. Es decir, obviamente la probabilidad de error no depende de qué frecuencia estoy transmitiendo, ¿sí? Sino que depende de cuánta energía le puse yo a esa transmisión. Por supuesto, sí es cierto que me puede costar más o menos trabajo poner energía en distintas frecuencias, pero para el análisis que estamos haciendo acá, lo único que nos interesa es respecto a la energía que vamos a poner en juego en la comunicación. Bien, eso fue todo sobre comunicaciones semiarias. En realidad, esto fue como una primera clase, ¿sí? La deducción general de cómo hacer un receptor que haga test de hipótesis con criterio MAP. Después lo que vamos a ir haciendo es ir particularizando estas generalidades a algunos sistemas de comunicaciones más prácticos, más realistas. Bien, espero que haya quedado claro. Si no, ya saben que me mandan todas sus dudas por alguno de los medios de comunicación que tenemos establecidos.